¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ajedriciendo. Esta es la parte 2 de los videos sobre los tipos de apertura. A los que no han visto el video anterior, los invito a que lo hagan. Como ya se mencionó en el video anterior, vimos la forma de clasificar las aperturas, en la cual lo dividimos en abiertas, semiabiertas y cerradas. El día de hoy veremos que a veces el carácter de la posición se transforma dentro de una misma apertura, pasando por ejemplo de una posición abierta a semiabierta o a cerrada, o a veces viceversa. En el video anterior vimos que una posición abierta, vimos en el ejemplo de la apertura italiana. En esta ocasión veremos cómo esa apertura italiana, que es una posición abierta, pasa a ser una posición cerrada. Bien, la apertura italiana se da después de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Hasta ahí tenemos una posición totalmente abierta. Se vuelve cerrada después de los movimientos C3, de dama E7, enroque de las blancas, caballo F6, D4, alfil B6, D5, caballo B8, alfil D3 y D6. Lo que antes era una posición totalmente abierta pasa a ser una posición totalmente cerrada al quedar totalmente bloqueada el centro del tablero con sus peones. Ahora veremos una posición semiabierta a una posición cerrada. En el ejemplo anterior vimos una posición semiabierta con la defensa siciliana, la cual veremos de igual forma en este ejemplo. En el ejemplo anterior vimos la defensa siciliana con E4, C5, caballo C3, caballo C6, F4, E6, caballo F3, D5, alfil B5, caballo F6, alfil por C6 jaque, B por C6, dama E2, alfil E7, D3, enroque de las negras y enroque de las blancas. Bien, hasta aquí tenemos una posición totalmente semiabierta. Pasa a ser cerrada después de los movimientos dama C7, caballo A4, A5, C4, torre E8, B3, caballo D7, E5 y D4. Aquí podemos observar el fuerte bloqueo de peones que se ha producido en el centro tras los movimientos que hemos hecho, ocasionando con esto una posición que antes era totalmente abierta, semiabierta, a una posición que actualmente es cerrada. Ahora veremos un ejemplo de una posición cerrada a una posición abierta. En el ejemplo anterior, de igual forma vimos que una posición cerrada se logra tras la defensa Benoni. Y de igual forma veremos ese ejemplo. La defensa Benoni se logra con D4, caballo F6, C4, C5, D5, E5, caballo C3, D6, E4 y alfil E7. Partiendo desde esa posición, que es totalmente cerrada, pasamos a una posición abierta tras los movimientos siguientes: F4, E por F4, alfil por F4, enroque por parte de las negras, alfil D3,
caballo D7, caballo F3, caballo E8, E5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5. Lo que esto antes era una posición totalmente cerrada, pasa a ser una posición abierta al ya no tener los bloqueos de peones en el centro del tablero. Ahora veremos un ejemplo de una posición semiabierta a una abierta. Para ver este ejemplo, vamos a considerar nuevamente la defensa siciliana. Después de los movimientos E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, alfil E3. Aquí la posición, lo que antes era, tenemos una posición semiabierta. Hasta aquí todavía es semiabierta. Y pasamos a que sea una abierta tras los movimientos de alfil E6. Enroque D5, E por D5, caballo por D5, caballo por D5 y alfil por D5. Aquí vemos el ejemplo claramente como lo que una posición era semiabierta con la defensa siciliana, la variante Najdorf, pasa a ser una posición totalmente abierta al ya no ver un bloqueo de peones en el centro. Hasta aquí, amigos, espero que sea de su agrado este video, tratando de explicar con mis propias palabras lo que son los tipos de aperturas, y continuamos posteriormente con una parte 3 de lo que es los tipos de aperturas, así que no se lo pierdan, y seguimos con las aperturas con E4, D4 y algunas otras variantes que tengan ahí las negras, cómo contestar ante ese tipo de aperturas. No olviden compartir, dar like, si les gusta pues obviamente manitas arriba, suscríbase y pasen la voz con sus amigos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.